Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, tenemos a todos los índices bajando en el principio de la semana. Estábamos en resistencia. Fijaros que esa línea roja ha hecho tope con el precio que tuvimos el viernes. Y nos estamos dando la vuelta en el SP 500 en el día de hoy. Podemos bajar a buscar apoyo en la zona de los 7120. En el caso del Dow Jones, retrocediendo bastante también en el día de hoy, un 0,93%, y bueno, no ha sido capaz de batir los máximos históricos que teníamos en febrero. En este caso, el índice Dow se ha quedado por detrás de los índices Nasdaq y SP 500 y también podría caer hacia la zona de los 48.220. El Nasdaq baja un 0,14% solamente, es de los que más aguanta ahí arriba, como veis, y el DAX alemán ha cerrado con una caída del 1,06%. En este contexto, aunque parezca mentira, Bitcoin lo tenemos subiendo un 2,15%, justo lo que reclamábamos a la mañana, un desmarque respecto a las bolsas, que es lo que se necesita, porque tenemos una descompensación bastante grande desde que tocó los 126.000, que es el máximo comparado con las bolsas que ahora mismo están en máximos. Esa descompensación que tiene ahora mismo Bitcoin, pues tiene que descompensarse con días como hoy, que tienen que durar además periodos más largos, no vale con solo un día, pero hoy estamos subiendo un 2,15% mientras la bolsa baja, con lo cual pues es una buena noticia para Bitcoin. Necesitamos mantenernos así con esta tendencia a comportarnos mejor que la bolsa durante un par de semanas, como he dicho antes, para ya tomar un nivel más aceptable y compensar un poquito parte, aunque sea, de esta diferencia que tenemos, ¿no? Si cierra así la vela diaria, pues estaremos rompiendo la resistencia de los 78.738 claramente. Ahora mismo en este momento está rompiendo esa zona claramente. No tiene otra resistencia importante hasta esta zona de aquí, que eran los mínimos del suelo que supuestamente estaba haciendo en enero. Sí, eso es. Bueno, diciembre, enero, sí. Desde noviembre del año pasado parecía que estaba haciendo ahí un suelo, que al final no se cumplió esa figura de doble suelo. Bueno, se cumplió la figura, pero fracasó luego en comportarse como figura de doble suelo porque perdió el nivel de los mínimos, y esa es la zona de resistencia realmente que tenemos, la zona de 84.500, que puede incluso alargarse hasta los 85.000 coincidiendo con esta línea azul. Esa línea azul viene de unir los mínimos que hicimos en abril del año pasado con los mínimos que hicimos en noviembre del año pasado. Esa es la línea de resistencia y ahí es hacia donde en teoría nos dirigimos. Y como digo, lo bueno es que nos estamos desmarcando claramente del comportamiento de la bolsa y eso es muy positivo para Bitcoin, teniendo en cuenta que bueno, tiene esa descompensación que tiene que compensar en algún momento. Michael Saylor ha anunciado que la semana pasada no compraron ningún Bitcoin y aún así Bitcoin se comportó muy bien. Y lo que sí que ha dicho es que reanudarán las compras esta semana. Así que no solo tenemos las compras de los que están comprando porque hemos roto la resistencia, no solo tenemos las compras de los que están cerrando posiciones cortas porque el precio se va para arriba, o bien porque quieren cerrar la posición para no incurrir en más pérdidas, o bien porque la tienen que cerrar obligatoriamente porque les liquidan, sino que se añadirán esas compras de MicroStrategy durante la semana y seguramente alguno más que no hace tanto ruido como MicroStrategy, pero que también seguramente estará comprando. MicroStrategy vuelve a subir, también el gráfico es muy claro, el que no ve aquí un doble suelo, pues la cosa es que tiene que repasarse bien los manuales de análisis técnico, porque aquí hay un doble suelo clarísimo. Después tenemos una ruptura de línea de tendencia, un apoyo en la línea de tendencia y una vuelta a subir marcando máximos y mínimos crecientes, el doble suelo, bueno, todo clarísimo de libro, de manual, ¿vale? Bien, pues subida interesante también la de MicroStrategy, que parece que va a comportarse también los próximos días bastante bien. Resto de activos, pues subida muy fuerte del petróleo, lo cual no ayuda. Ha vuelto a haber algún misil derribado por Emiratos Árabes durante el día de hoy, o sea que aunque hay alto el fuego, pues sigue habiendo algún pequeño escarceo, con lo cual las cosas no están bien y tenemos esa subida del 5,76% del petróleo que no viene bien a los mercados. Sin embargo, Bitcoin pues no se está viendo afectado por esto, ¿no? Sin embargo, vemos también un comportamiento totalmente divergente con Bitcoin en el oro, cayendo un 2,54%, dirigiéndose hacia esos 4.400 que venimos hablando últimamente, después de que empezase a arquearse el precio a la baja, después de este retroceso un poco
zonas de resistencia cuando ya habíamos roto la línea alcista y nos vamos hacia esta otra línea alcista más antigua de 4.400 y veremos a ver si la respeta. Si no la respeta, ahí sí que podría haber una caída más fuerte porque la que ha roto aquí arriba es una línea acelerada que, bueno, una línea acelerada que se rompa, pues simplemente quiere decir que el precio no va a seguir subiendo con esa velocidad, sino que con un poco menos de velocidad, pero si rompe realmente esta otra línea inferior, que ahora mismo pues no sé por qué en algún gráfico me sale por encima y en otros por debajo, no entiendo muy bien, pero ahora mismo estaría por debajo de esa línea. Tendría que comprobar algún otro gráfico para ver si está bien, porque antes salía por debajo. Pero bueno, esto es un síntoma bastante malo para el oro y si pierde la zona de 4.380, pues la verdad es que se podría poner bastante bajista en el corto plazo, ¿no? La plata también cayendo fuerte, un 4,35%. Aquí tiene mucho más margen hasta la línea de tendencia que pasará por la zona de los 59,70 aproximadamente. Y el platino también cayendo un 2,58%. El euro contra el dólar cae también después de pues esta recuperación que hemos tenido reciente, pues últimamente parece que se gira un poco hacia la zona de 1,16. Vamos a ver qué pasa las siguientes semanas. También cae el dólar australiano, un 0,54%. Si corrigen las bolsas, desde luego el dólar subirá un poco, que es lo que estamos viendo en el día de hoy. También sube un poco contra el dólar canadiense, pero solo un 0,15, muy poco, después de la caída que tuvo el jueves de la semana pasada, que fue muy fuerte. El euro contra la libra ha llegado ya hasta los niveles que dijimos, del 0,8625 aproximadamente, esa zona. Ha rebotado un poco, pero da la impresión de que va a seguir cayendo y que en cualquier momento puede perder esta zona de 0,8620 e irse mucho más abajo. La libra contra el yen, pues finalmente, recordáis que decíamos que se notaba cansancio en esta cotización, se desplomó la semana pasada, parece que va a continuar con el movimiento a la baja. Y la libra contra el dólar, movimiento parecido que el euro también y va un poco hacia abajo después de la recuperación de las últimas semanas. Y poco más que añadir, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.